En las pasadas elecciones municipales gastamos no menos de 4.000 millones de pesos. Hay un aspecto vital, fundamental del debate de las elecciones en medio de la crisis sanitaria del COVID-19 que estamos pasando por alto enteramente, típico de esa costumbre dominicana de focalizarnos en las cosas menos importantes. Y ese es el elemento del cual vamos a hablar a continuación acá en Impolíticamente Correcto. ¿Cuál es, ese tópico que hace inviable, o ese factor más bien, que hace inviable que se celebren las elecciones en julio como se está proponiendo en estos momentos? Esa profecía que había dictado hace unas semanas de cómo el tema de las elecciones iba a cobrar importancia a pesar de esa crisis se está cumpliendo. Y ya tenemos un debate sobre la mesa, una propuesta de celebrar elecciones en el mes de julio. Pero antes de llegar a ese punto primordial que quiero sacar a relucir, vamos a pensar en algo que tiene que ver con ese timing que se ha dado de cara al 12 de julio. Yo te pregunto a ti, ¿tú entiendes que es prudente que si Dios quiere de aquí a digamos junio, julio, ya la situación sanitaria en República Dominicana esté bajo control? ¿Tú crees que es prudente volver a desarrollar una actividad en la cual el cúmulo, el aglutinamiento de personas es la base de la misma, tal cual son la celebración de unas elecciones? Me parece a mí que no sería en lo absoluto para nada sensato que si logramos salir de esto y restablecer la dinámica social, socioeconómica, pues de repente volvamos a tentar al diablo, de repente volvamos a querer jugar con fuego para desde luego volver a quemar nuestras manos. Por lo tanto, incluso desde el punto de vista sanitario, no es prudente que se hagan elecciones en julio, porque recuérdese que estamos apostando a que si Dios quiere, en ese mes todo estará bajo control. Así que en lo particular, desde ese punto de vista, yo me permito descartar pues qué tan plausible, o sea, la tasa de qué tan, digamos, prudente es cero. Elecciones en julio no es un asunto que sea conveniente para República Dominicana, porque podríamos estar en riesgo de volver atrás con el tema del COVID-19. Y no lo digo yo. Desde Estados Unidos precisamente se está planteando el modelo fitosanitario en el cual se ve al COVID-19 como una enfermedad estacional. Es decir, que puede volver en un mismo año, puede darse un periodo, digamos, de receso y la misma puede volver a cobrar auge. Y en Estados Unidos, que tienen un poco, o tienen enteramente más visión a futuro que nosotros, pues ya el tipo de medidas preventivas que se están tomando tiene que ver precisamente con el factor estacional o cíclico. Es decir, que el COVID-19, una vez controlado, puede volver a salirse de control. Eso lo dicen ellos, no yo, que no soy virólogo, no soy infectólogo, no soy médico, no sé absolutamente nada de medicina. Lo único que tengo es discernimiento y sentido común, y con ello, el ignorante, en este caso tal cual es el mío, pues va a leer a los expertos, contrasta las opiniones y pues ya con el discernimiento, el sentido común, uno saca una opinión más acabada. Pero si en Estados Unidos están hablando de que este es un asunto de que puede ser cíclico y las medidas que ellos están tomando son precisamente viéndolo desde el punto de vista de lo cíclico, pues entonces uno que está aquí en esta, como dicen en el grupo de WhatsApp de Impolíticamente Correcto, una república bananera, pues tiene que acogerse a las medidas que se toman en los países más desarrollados. ¿No crees tú como que nos hace sentido eso? Pues desde ese punto de vista, yo descarto totalmente el tema de que las elecciones se celebren en el mes de julio. Ahora bien, vamos a analizar punto por punto
cuáles son esos elementos que pues proponen que sea el 15 de julio o el 12 de julio. Fíjense qué interesante que entre esos elementos está nada más y nada menos que la Fuerza del Pueblo, que es el partido de Leonel Fernández. Y uno se dice, pero ven acá, pero ¿qué busca la Fuerza del Pueblo proponiendo elecciones el 12 de julio, cuando todo el mundo sabe en este país que esa fecha no le conviene a Leonel Fernández? Aquí hay dos explicaciones posibles. La primera está descartada de cuajo. ¿Y cuál es? Que la Fuerza del Pueblo, que es el partido de Leonel Fernández, le esté pichando el juego a Danilo Medina y al PLD. Porque al único que le conviene que se celebren elecciones ahora mismo al vapor es precisamente en este contexto al partido de gobierno. Y ya lo he explicado en otros análisis. Pero vamos a descartar que la Fuerza del Pueblo le esté pichando el juego al PLD y a Danilo Medina. Eso nos lleva a una segunda conclusión, que es la más probable de todas. La Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, está pues tendiendo una cortina de humo en la cual trata de esconder su verdadera intención, que es la de alargar este proceso electoral. Y al esconderlo, entienden ellos que les sería más fácil maniobrar de manera oculta en pos de esa dirección. Incluso, obviamente, y esta es una tercera, digamos, posibilidad, ocultando esas intenciones del mismo Luis Abinader y el PRM. ¿Por qué? Esto va precisamente en la línea de la forma convencional de hacer política que quedó en República Dominicana durante y después de la Guerra Fría, que es una forma no frontal de hacer la política. Y aparentemente, decimos aparentemente entre comillas, Leonel Fernández no termina de aprender que hoy día la política es un ejercicio de frontalidad, de franqueza, no de transparencia. ¿O no acaso se echó en un bolsillo no solamente a Uruguay, sino a toda América Latina Pepe Mujica? ¿Y qué acaso no se está repitiendo ese fenómeno con Nayib Bukele en El Salvador? De que es un individuo que no solamente se ha ganado a la sociedad que votó por él, sino que en toda América Latina se está convirtiendo en un fenómeno. Y es precisamente por eso, porque la gente lo asume como un hombre transparente, franco y honesto. Es una persona cuya conducta es consona con su palabra. Nuestros políticos no terminan de aprender que los tiempos han cambiado. Aclarado, despejado el panorama, tenemos entonces que ir al punto vital, sensible, que todo el mundo está obviando en este proceso. Señores, no podemos celebrar elecciones en julio porque estamos olvidando el factor económico que va directamente relacionado a la crisis sanitaria. Este no es un tiempo en el cual un país en el mundo tiene un problema y sale a buscar ayuda a otros países en aras de, qué sé yo, o en nombre de la sensibilidad, la confraternidad entre las naciones. No, este es un contexto en el cual todo el globo terráqueo está detrás de lo mismo. Insumos médicos, mascarillas, trajes de protección, lo que hace enteramente inviable y no práctico hacer cualquier estrategia de gobierno apelando a que, bueno, somos amigos de, qué sé yo, de Canadá, de fulano, allí vamos a capear en buen dominicano 2 o 3 mascarillas. No. Es que todo el mundo está detrás de lo mismo. ¿Qué significa eso? Que los recursos que tenemos, pues, al mismo tiempo debemos administrarlos de la forma más sensata y, digamos, frugal posible, porque no hay, o sea, en este caso no hay ningún bajadero, un respiradero por allí, no. ¿Y cuánto se gastan en las elecciones, señores? En las pasadas elecciones municipales gastamos no menos de 4.000 millones de pesos. ¿Ustedes creen que República Dominicana, justo después de, si Dios quiere, controlar los brotes o el nivel de contagio del COVID-19, ¿ustedes creen que va a quedar holgada lo suficiente para poder darse el lujo de gastar al menos otros 4.000 millones de pesos en unas elecciones?
¿O no creen ustedes que esos recursos que se inviertan en elecciones acaso no harán falta para comprar en el mercado internacional insumos médicos que nos ayuden a enfrentar la crisis sanitaria? Señores, llora ante la presencia de Dios como sociedad que nadie se haya planteado el tema, el aspecto económico como algo de Estado, ¿no? Porque hay que ver entonces ahora que quien plantea que vamos a hacer elecciones el 12 de julio son los mismos que asumen que a nivel macroeconómico tendremos los recursos para eso, cuando a mí el sentido común me dice que no. A mí me dice ese discernimiento muy cotidiano que simplemente 4.000, 5.000 millones de pesos que se gasten en unas elecciones es un dinero que simplemente el Estado dejará de invertir en todo lo necesario para contrarrestar el COVID, que en caso de que esté, digamos, aplacado, aminorado o controlado, podría volver a resurgir. Y esto que voy a decir a continuación es algo muy delicado. Voy a omitir el nombre por el hecho de que se trata de una condición de salud y como parte de mi ética como comunicador, como analista, está enteramente respetar los cuadros clínicos de las personas y no hacerlos públicos. Pero ustedes saben que se ha dicho, se ha manejado el tema constitucional de que el presidente debe entregar el 16 de agosto, y así lo ha dicho este señor José Ramón Peralta, y que la presidencia pues debe quedar en manos del presidente de la Suprema Corte de Justicia hasta que eventualmente se celebren esas nuevas elecciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese cuadro protocolar que manda para que se dé eso que se ha descrito ya, ¿no? El presidente entrega, Suprema Corte, hay un proceso que debe ser respetado. Pero ¿qué ocurre? Que hay una persona involucrada en ese protocolo que tiene una condición de salud muy delicada que posiblemente no le permita asumir su función dentro de ese protocolo, y con eso pues ese tema se ve comprometido. No voy a revelar nombre, no voy a decir cuál es la enfermedad. Por lo que he dicho, respetar la privacidad de esa persona, porque es algo muy simple. A mí no me gustaría que, estando comprometida mi salud, salga cualquier colega mío o quien sea a decir eso, a menos que sea obviamente con mi consentimiento. Pero yo poniéndome en la piel de esa persona y pensando en que a mí no me gustaría que me hagan eso, pues simplemente no voy a divulgar la identidad de esa persona. Ahora, sí estoy diciendo, sí estoy revelando que en ese protocolo en el cual se determina que ante una situación catastrófica el presidente entregue en el periodo o franja temporal que le toca, y que el presidente de la Suprema Corte de Justicia asuma la presidencia, en dicho protocolo hay una persona que tiene una función en específico, pero que ese individuo lamentablemente tiene una condición de salud delicada que podría, pues, digamos, cohibirlo de prestar esa función, y con ello ese protocolo como tal se ve comprometido. Yo no sé, porque obviamente en presidencia lo saben también los partidos de oposición. Yo no sé cómo ellos van a manejar eso. Vamos a verlo adelante. Uno pretender querer ver el futuro así como que 2 más 2 es 4 es algo que intelectualmente no es honesto. A mí particularmente, cuando veo ese panorama, digo, wow, esto está enteramente confuso. Yo no sé qué va a pasar aquí, pero tampoco me voy a atrever a estar de lengua floja. Yo no soy Casals. No voy a estar de lengua floja diciendo por aquí y allí. No. Vamos a ver qué va a pasar con eso. Ahora, usted que está en sintonía con esta plataforma ya sabe someramente qué está pasando con todo esto. Si te gustó el comentario y no te has suscrito, hazlo. Activa la campanita y comparte estos contenidos en todas tus redes. Con eso es más que suficiente para que des a conocer una forma divergente de analizar la realidad de República Dominicana y el resto del mundo. Impolíticamente correcto, la visión de Aneudi Santos.